Episodio 1. Dios no le habló. La besó. Nadie la vio llegar, pero todos sintieron algo cambiar. El día que María Lucía entró al pueblo, el viento dejó de soplar, los perros no ladraron, y las campanas de la iglesia sonaron solas. A las 3:33 de la madrugada, tenía el cuerpo de una virgen, pero los ojos de quien ya había sido tocada por lo eterno. No hablaba, no preguntaba, solo caminaba con los pies descalzos y la espalda erguida, como si el suelo le perteneciera. El padre Gabriel la vio por primera vez desde el confesionario. Ella no entró a rezar, solo se sentó en silencio, frente al altar, y lo miró, largo, profundo, como si viera algo detrás de su sotana, algo que ni él se atrevía a admitir. Esa noche, el padre no durmió, tuvo sueños húmedos que no eran suyos. Escuchó su nombre pronunciado con placer, en labios que nunca besó, y al despertar, encontró una pluma blanca sobre su pecho, y en la pared, escrito con lo que parecía ceniza: no te hablé, Gabriel. La besé a ella para que tú escuches. Desde aquel día, María Lucía no volvió a hablar, pero cada vez que alguien la miraba a los ojos, escuchaba algo diferente, una canción olvidada, un gemido suave, una oración que nunca aprendieron, pero que ardía en el pecho. Dicen que Dios dejó de hablarle a los hombres, porque un día, decidió besar el silencio, en una mujer, y ella ahora camina entre nosotros. Lenta, silenciosa, sagrada, y peligrosa. Episodio 2. Lo que callas. Ella lo escucha. Desde su llegada, nadie en el pueblo se atrevía a hablarle, pero todos deseaban ser mirados por ella. María Lucía no decía palabra, pero su silencio tenía forma. Era húmedo como un suspiro entreabierto, denso como un secreto a punto de estallar. Los hombres la observaban con culpa, las mujeres, con rabia y envidia, y los niños, simplemente la seguían como si fuera una canción invisible. Una tarde, Ana Beatriz, la esposa del alcalde, se cruzó con ella en la plaza. María Lucía no la tocó, no la saludó, solo la miró, y sonrió, ligeramente, como si supiera algo. Esa noche, Ana Beatriz despertó gritando, entre las sábanas, sudada y con los muslos empapados. Repitió una frase que no comprendía. El vino, no era vino, era su boca. Su esposo, confundido, la abrazó. Ella lo empujó, se tapó los oídos, y susurró: no puedo escuchar tu voz, solo la de ella, que nunca habla. Desde ese día, muchas mujeres comenzaron a soñar con ella, pero no como enemiga, como espejo. En el sueño, María Lucía no hablaba, solo se desnudaba lentamente, y las otras se deshacían en confesiones que jamás se atrevieron a decir en misa. Le fui infiel con mi propio reflejo. Me toco cada noche pensando en el Espíritu Santo. No amo a mi esposo, amo el silencio de ella. El padre Gabriel lo notó. La iglesia, vacía, los confesionarios, mudos. Y comprendió que el pecado ya no tenía forma de acto, tenía forma de silencio compartido. Ella no habla, escribió en su diario, pero hace que todos escuchen lo que más les duele, lo que callaron para sentirse puros, y ahora les arde para saberse vivos. Episodio 3. Él confesó lo innombrable, y ella no lo juzgó. El pueblo, aunque callado, ya no respiraba igual. Desde que María Lucía comenzó a mirar, la gente empezó a temblar sin frío. Los pecados no salían por la boca, salían por los poros, por los sueños, por el sudor. Pero fue Tomás, el panadero, quien no soportó más. Era un hombre grande, de manos firmes y espalda doblada por años de masa y mentira. Nadie sospechaba que dentro de su horno no solo cocía pan, sino culpa. Una noche, mientras todos dormían, Tomás entró a la capilla donde ella solía sentarse. Ella ya estaba allí, como si lo hubiera sabido, como si lo hubiera llamado, sin voz. Tomás se arrodilló, no frente al altar, frente a ella. No vengo a que me perdones, dijo, vengo a que me escuches, aunque no digas nada. Sus ojos estaban llenos de algo más espeso que lágrimas. Y su voz, rota: cuando era joven, toqué a alguien que no debía, y luego me toqué a mí, durante años. Con ese recuerdo, nunca fui juzgado, pero tampoco he sido hombre desde entonces. María Lucía no reaccionó, no parpadeó, no huyó, solo se levantó, se acercó a él, y colocó sus dedos suaves, tibios en sus labios. Luego, descendió,
no para provocarlo, sino para devolverle lo que el pecado le robó, la humanidad. Apoyó su oído sobre su pecho. Y allí, en el silencio más sagrado que existe, escuchó su corazón. No latía por lujuria, latía por liberación. No eres lo que hiciste, parecía decir su gesto. Eres lo que decides sentir después del juicio. Tomás lloró, no como niño, como hombre que, por fin, se escuchó a sí mismo, en el silencio de una mujer que fue besada por Dios. Episodio 4, las que se escapan en la noche. Las primeras comenzaron a irse en silencio, sin maletas, sin cartas de despedida, solo un suspiro largo en la madrugada, y un portazo que nunca se cerraba del todo. Mujeres, esposas, madres, adolescentes. La gente decía que era brujería, que María Lucía las hipnotizaba, pero no era hechizo, era reflejo, porque cuando una mujer se siente escuchada sin juicio, empieza a recordar quién era, antes de ser solo lo que otros esperaban. Esa semana, 6 mujeres desaparecieron de sus casas, pero no estaban perdidas, estaban presentes, sentadas a su alrededor, desnudas del ruido, vestidas de silencio, se colocaban frente a ella, una a una. María Lucía no tocaba a nadie, pero su sola presencia era una confesión colectiva. Se decían cosas sin hablar. Yo fingí todos mis orgasmos. Mi madre me enseñó a callar el cuerpo. Nunca me elegí, pero fue Ángela, de apenas 17 años, quien desató el temblor. Ella también desapareció. Una madrugada sin luna, salió por la ventana y dejó colgado en el marco su sostén blanco. Su padre, don Esteban, la buscó por todo el pueblo, hasta que llegó al único lugar que aún le daba miedo, la capilla donde María Lucía sentaba su silencio. Ella ya estaba allí, y sí, Ángela también, desnuda, en calma, como si acabara de nacer de un vientre sin culpa. Esteban gritó, lloró, cayó de rodillas. Devuélvemela, es mi hija, rugió. María Lucía lo miró, solo eso, y en esa mirada, Esteban vio algo que jamás imaginó. A sí mismo, a los gritos que enterraron a su esposa, a las veces que llamó honor a su miedo, a las veces que su voz fue más fuerte que los latidos de su hija. Se cubrió el rostro, y por primera vez, guardó silencio, porque entendió que perderla era la única forma de empezar a verla. Episodio 5, los hombres que temen lo que no pueden poseer. El silencio de María Lucía comenzaba a pesar, no como un castigo, sino como una verdad sin permiso. Las mujeres ya no miraban al suelo, ni preguntaban, solo se iban, cuando lo sentían, de noche, de día, con los labios cerrados, pero el alma abierta. Y los hombres comenzaron a temblar, no por miedo a María Lucía, sino por miedo a lo que ya no podían controlar. Fue el alcalde quien lo dijo primero, en una reunión improvisada con el padre Gabriel. Esto no es una mujer, es una grieta en el orden, en la obediencia, en el hogar. Gabriel no respondió, solo miró sus propias manos. Recordó los sueños, los susurros, el eco de algo que no era pecado, pero sí profundo. El alcalde golpeó la mesa. Si no hacemos algo, nuestras mujeres dejarán de ser nuestras. Esa frase cayó como cuchilla, y como semilla. Decidieron actuar. Será expulsada, por seductora, por bruja, por peligrosa. Pero no sabían que sus propias casas ya estaban tocadas. La esposa del alcalde llevaba noches durmiendo desnuda, con los ojos abiertos, esperando que María Lucía la mirara una vez más. Y la hija del padre Gabriel, sí, la pequeña Elisa, ya no rezaba a la Virgen, rezaba en silencio, con las manos sobre su propio pecho, como si sintiera una oración latir desde dentro. Esa noche, mientras los hombres escribían decretos y amenazas, en el altar de la capilla, María Lucía solo cerraba los ojos. Sabía lo que venía. La llamarían bruja, hereje, tentación encarnada, pero también sabía algo más. Los que más gritan contra el fuego son los que ya se están quemando por dentro. Episodio 6, el beso que partió la fe en dos. El decreto fue leído al amanecer, frente al campanario, con voz temblorosa, por un alcalde que sudaba más miedo que autoridad, por el bien del orden, la moral y la santidad de este pueblo. María Lucía será expulsada. Su silencio es una amenaza, su presencia un peligro. El padre Gabriel no habló, solo bajó la mirada, porque sabía que Dios no había escrito esa sentencia. Los hombres sí.
María Lucía estaba allí, descalza, serena, vestida con la misma túnica blanca que usaba desde el primer día, como si nunca hubiese necesitado más que su piel y su fe. Los presentes se dividían. Rombo naranja pequeño, unos cruzaban los brazos. Rombo naranja pequeño, otros bajaban la cabeza. Rombo naranja pequeño y algunos deseaban gritar. Pero el pecho no les obedecía. Y entonces, ocurrió. Carolina, la maestra del pueblo, madre de 2 hijos, esposa ejemplar, dio un paso al frente. Cruzó la plaza, sin temblar, sin pedir permiso. Llegó hasta María Lucía. La miró, y luego la besó. Lento, profundo, sagrado. No fue un beso de deseo. Fue un acto de fe. El pueblo se congeló. Una mujer besando a otra. Frente al altar de la costumbre. Frente a la cruz del miedo. Los murmullos estallaron. El alcalde gritó. El sacerdote se levantó. Pero nadie se movió. Porque todos, aunque no lo admitieran, habían sentido en ese instante algo que hacía años no tocaban. ¿Verdad? Carolina se separó de María Lucía. Se giró. Y dijo con voz firme. No la expulsen. Escúchenla. Porque sin decir una palabra, nos devolvió el alma. Y por un momento, el silencio fue absoluto. No por miedo, sino porque, por primera vez, todos lo entendieron. Ese silencio, también los había besado. Episodio 7, cuando el silencio empezó a llorar. El beso de Carolina no dividió al pueblo. Lo despertó, como un terremoto que no destruye, pero revela las grietas que ya estaban allí. Esa misma noche, algo extraño ocurrió. Las mujeres dejaron de pedir permiso para salir. Los niños, en lugar de rezar las oraciones aprendidas, empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Dios no es mujer? ¿Y si el cielo empieza en la piel? Los hombres, algunos se encerraron, otros, se derrumbaron, y unos pocos, los más valientes, se arrodillaron frente a sus esposas y les preguntaron, ¿alguna vez fuiste feliz conmigo? Y mientras tanto, en la pequeña capilla donde el eco solía ser el único visitante, María Lucía lloró, por primera vez. No gritó, no habló, solo 2 lágrimas rodaron por su mejilla como si llevaran siglos atrapadas, esperando ese momento. Lucía, una de las mujeres más viejas del pueblo, se acercó, no dijo nada, solo le limpió las lágrimas con el borde de su vestido y susurró. Entonces, también eres humana. María Lucía sonrió. Su silencio ese día no fue distante. Fue cercano. Fue maternal. El padre Gabriel lo vio desde lejos. Y por primera vez en años. No pensó en pecado. Pensó en redención. No la que viene del castigo, sino la que nace cuando alguien finalmente escucha lo que no se dice. El viento cambió de dirección. Las campanas no sonaron. Pero todo el pueblo supo que algo había comenzado a transformarse. Una niña se acercó a su madre esa noche y preguntó, «Mamá, ¿tú también quieres que alguien te escuche sin hablar?» La madre lloró, porque sí, porque siempre, pero nunca se atrevió a decirlo, hasta que vio a María Lucía llorar por ellas. Episodio 8, la enviada del ruido. No vino un obispo, ni un inquisidor. La Iglesia, cuando tiembla de verdad, no manda espadas, manda mujeres vestidas de sombra. Su nombre era Sor Casilda. No usaba velo, porque su mirada ya cubría lo que el miedo no dejaba ver. Caminaba como quien carga años de culpa ajena sobre los hombros, y un crucifijo que colgaba como sentencia entre los pechos. Llegó sola, sin campanas, sin bendiciones, y entró a la capilla como si entrara a una trinchera. Allí estaba María Lucía, sentada, callada, viva. Casilda no esperó. «Tu silencio no es santo», dijo, con voz que cortaba el aire. «Es un eco del caos, una tentación disfrazada de consuelo. Y yo, he venido a silenciarlo. Pero el silencio no se defiende. Solo existe. Respira. Se ofrece». María Lucía no la miró. No se levantó. Solo bajó la cabeza. Lentamente, como quien reconoce algo. Sor Casilda dio un paso más cerca. Y entonces, lo sintió. Un temblor. No en el suelo. En ella. Sus labios, tan acostumbrados a condenar, se abrieron sin permiso. Pero no para hablar, para temblar, porque al ver a María Lucía allí, tan quieta, tan simple, recordó, una noche, un confesionario, un deseo que no fue pecado, pero sí castigo, un susurro que decía, «Tú también puedes callar y sanar». Casilda apretó el crucifijo. Fuerte, pero la cruz no le respondió.
María Lucía levantó los ojos. Por primera vez. Los clavó en los suyos. Y en ese instante, Casilda cayó de rodillas. No por derrota, sino porque, detrás del silencio, reconoció a la niña que un día fue, la que quiso amar sin culpa, y fue callada con dogmas. Lloró, no por María, por ella misma, y antes de salir, dejó el crucifijo sobre el suelo. No como renuncia, como liberación. Episodio 9, el nombre que enterró su voz. Antes de que fuera silencio. Ella tuvo un nombre que, si alguien lo pronunciara hoy, despertaría el eco de una verdad que el pueblo ya no recuerda, pero que sigue latiendo bajo las piedras de la iglesia vieja. María Lucía no nació muda. Nació cantando, con una voz clara, alta, de esas que parecen venir de otro mundo. Su madre decía que, cuando lloraba de bebé, las flores se abrían en la madrugada, pero su voz fue demasiado libre, demasiado fuerte, demasiado suya, y eso, en aquel convento donde la criaron, era peligroso. A los 12 años, una noche de tormenta, la sorprendieron cantando un verso que no estaba en los salmos. No era blasfemia, era belleza, pero la belleza sin permiso, siempre escuece. Fue llevada al sótano. Allí, entre muros húmedos y cruces torcidas, le dijeron, si tu voz no obedece, será castigada. El silencio también es virtud. Dios no necesita que hables, solo que obedezcas. Ella, aún temblando, preguntó, ¿y si Dios me habló cantando dentro? El golpe llegó antes que la respuesta. Y con él, la decisión. Callar, para vivir. Desde entonces, su nombre cambió. Nadie la volvió a llamar por lo que fue. Su identidad fue arrancada, como se arranca una flor que crece donde no fue sembrada. Hasta que un día, muchos años después, ella misma eligió otro nombre. María Lucía. María, por todas las que lloraron en silencio. Lucía, por todas las que quisieron ver, y no las dejaron. Ese fue el momento. La bisagra. El nacimiento de una nueva mujer. Una mujer que ya no gritaría. No porque no pudiera, sino porque había entendido algo que el mundo aún no sabía. Que a veces, el silencio es la única forma de que el alma hable más alto que el miedo. Esa noche, mientras todos dormían, María Lucía regresó sola al lugar donde le arrebataron el canto. Y entre la humedad del pasado, por primera vez en años, sus labios se abrieron, pero no salió voz. Salió un suspiro, un beso al aire, el mismo beso que, muchos años atrás, Dios le dejó en la boca, cuando decidió no responderle con palabras, sino con silencio. Episodio 10, y cuando todos la quisieron callar, ella cantó. El pueblo ya no era uno. Era dos verdades cruzadas con el filo de la fe. Unos la miraban como milagro vivo, como una mujer que había sido besada por Dios para despertar a los dormidos. Le ofrecían flores, pan, sus secretos más oscuros. Otros la veían como amenaza sin palabras, como una herejía andante que deshacía las reglas solo con estar presente. Le ofrecían miedo, y estaban a punto de ofrecerle fuego. El rumor creció como peste. Debe ser purificada. Calla a los hombres con la mirada. Hace hablar a las mujeres sin mover los labios. Su silencio es brujería. Y entonces, el decreto llegó, firmado por el Consejo, sellado con la cruz. Una frase bastó. Será juzgada públicamente. Si no habla, será quemada. Sí, la querían quemar. No por lo que decía, sino porque se atrevía a no decir nada. La plaza se llenó, no con justicia, con miedo. Ella apareció, vestida de blanco, sin defensa, sin odio, con la misma calma que tienen las cosas eternas. Las mujeres lloraban, los hombres bajaban la mirada, los niños solo miraban en silencio, como si intuyeran que la historia estaba a punto de reescribirse sin tinta. Le dieron una última oportunidad. ¿Tienes algo que decir antes del juicio? Ella levantó la vista, y por un instante, todo se detuvo. Los pájaros, el viento, el mundo, y entonces, abrió la boca, no para suplicar, ni para defenderse, ni para predicar, sino para cantar. Una nota, una sola, suave, luminosa, como si un ángel se hubiera escondido en su garganta durante años, esperando ese momento exacto para nacer. Las llamas no llegaron. El fuego se inclinó, uno a uno. Los presentes cayeron de rodillas. No por fe, por reconocimiento, porque esa voz no era humana, ni celestial.
Era verdad pura. Y por fin, el pueblo entendió. No habían venido a juzgarla. Habían venido a escuchar lo que tanto tiempo les fue negado. Y lo habían encontrado. En el primer canto de la mujer que Dios besó con silencio. Episodio 11, lo que nació de su canto. Después del canto, el pueblo ya no volvió a soñar igual. Las noches se llenaron de un mismo sueño compartido. Todos los que amaban, los que odiaban, los que dudaban, cerraban los ojos. Y despertaban en el mismo lugar. Un campo abierto, lleno de luz tibia. Y en el centro, una figura envuelta en canto. No hablaba, no caminaba, solo cantaba. Y donde su voz tocaba, nacían flores, con forma de palabras nunca antes pronunciadas. Los ancianos soñaban con sus madres. Los niños soñaban con futuros sin culpa. Y los hombres con pedir perdón sin ser menos hombres. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió en el sueño del padre Gabriel. Él vio a María Lucía, embarazada, no de un hombre, ni de un dios, sino de una luz con forma, una claridad que palpitaba dentro de su vientre como un nuevo evangelio aún por escribirse. ¿Qué es eso?, preguntó Gabriel, arrodillado en su propio sueño. Y la voz, sin ser voz, le respondió, es lo que nace cuando una mujer deja de pedir permiso para existir. Al despertar, Gabriel lloró, y supo que su rol ya no era salvar almas, sino dejar de impedir que ellas mismas se salven entre sí. Esa mañana, todos los habitantes del pueblo salieron de sus casas, en silencio, no por temor, sino por reverencia. María Lucía los esperaba en la capilla, rodeada de mujeres, todas en círculo, todas en calma, todas con la mano en el vientre. Y aunque no estaba embarazada, todos sabían que algo estaba por nacer. No un hijo, ni una religión, sino una forma nueva de escuchar a Dios, a través del cuerpo, del canto, y del silencio que una vez fue castigado, pero ahora era alabado. Episodio 12, la luz que nació sin dolor. La noche cayó sin estrellas, como si el cielo también contuviera la respiración. Y en el centro del pueblo, donde antes se juzgaba, ahora se reunían para esperar. No sabían el qué, solo sabían que venía, y que venía desde dentro de ella. María Lucía no sangraba, no gemía, no se encorvaba por dolor. Se abría, como quien recibe lo sagrado sin miedo. Las mujeres la rodeaban, no como comadronas, sino como testigos. Sus manos no tocaban, solo oraban con el cuerpo entero, con sus espaldas erguidas, sus pechos descubiertos, y el alma lista para lo imposible. La piel de María comenzó a brillar. Primero el pecho, luego las manos, y por último, el vientre. Pero no era fuego, era claridad, una claridad líquida, tangible, que parecía buscar salida. Y entonces, ocurrió, una grieta de luz se abrió en medio de su ombligo. Y desde allí, nació algo. No tenía forma humana, ni animal, ni objeto. Era una especie de flama viva, suspendida en el aire, que respiraba, y cantaba. Sí, cantaba, sin voz, con frecuencia, con vibración. Y esa melodía no se oía con los oídos. Se sentía entre las costillas, en el sexo, en la memoria. Los presentes comenzaron a llorar, pero no de tristeza, de reconocimiento, porque esa luz mostraba algo diferente a cada uno. Rombo azul pequeño al padre Gabriel. Su primer miedo. Rombo azul pequeño a Carolina. El placer que se negó durante años. Rombo azul pequeño a los hombres. La ternura que confundieron con debilidad. Rombo azul pequeño a los niños, el futuro que podían crear si aprendían a escuchar sin imponer. Y cuando todo fue revelado, la luz se posó sobre el pecho desnudo de María Lucía, como si quisiera volver. Pero ella dijo, sin decir, no, ya no me pertenece. Ahora es de todos. La flama se elevó, se dividió en cientos de pequeños destellos, y cada uno voló hacia un corazón distinto. Algunos las aceptaron, otros huyeron, porque no todos están listos para ser vistos. Y así, sin necesidad de un templo, de un dogma, ni de una cruz, nació una fe nueva, no basada en castigo, sino en verdad, en cuerpo, y en silencio, besado por Dios. Episodio 13 final. Y entonces, ella se volvió silencio. Nadie supo exactamente cuándo se fue, porque ella no se fue, se volvió ausencia, con forma de presencia. El amanecer después del nacimiento de la luz fue diferente. No por el sol, sino por la certeza. María Lucía ya no estaba. Ni su cuerpo, ni sus pasos,
ni su sombra, pero su silencio. Seguía ahí, en cada rincón, en cada pecho, en cada decisión tomada sin miedo. Las mujeres ya no caminaban con los ojos bajos. Los hombres hablaban menos. Y escuchaban más. Los niños empezaron a inventar oraciones nuevas. Gracias por dejarme sentir. Dios también vive en mi ombligo. No quiero ir al cielo si mamá no puede bailar allí. En la capilla. Su lugar seguía vacío. Pero cada día alguien lo ocupaba unos minutos. No para rezar, sino para guardar silencio. Un silencio que ya no pesaba. Un silencio que sanaba. Carolina escribió un solo versículo en la pared. Con vino y pétalos. Ella no vino a hablarnos de Dios. Ella vino a mostrarnos el lugar exacto. Donde Él nos besó por primera vez y lo olvidamos. Y el padre Gabriel, el hombre que antes predicaba sobre culpa y condena, ahora solo decía una frase cuando alguien le pedía consejo. ¿Has escuchado tu propio silencio últimamente? Las generaciones pasaron. El nombre de María Lucía se volvió leyenda. Pero no murió, porque cada vez que alguien elige callar para sentir, o cantar para sanar, ella vuelve, no con forma, no con voz, solo con ese leve temblor en el pecho. Como si Dios, una vez más, estuviera besando el silencio, en el cuerpo de alguien, que por fin se atrevió a escucharse,